Bien, a continuación, pues, me honra mucho presentarles al doctor Luis Ernesto González Sánchez, pues, quien es médico neurólogo, neurofisiólogo, médico graduado de la Universidad Evangélica de El Salvador, internista del Seguro Social, neurofisiología y neurología en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, neurofisiología en el Hospital Clínico Provincial de Barcelona, España, Universidad de Barcelona. Tiene una amplia experiencia laboral, principalmente en el Seguro Social, en el Instituto de Neurociencias del Hospital Diagnóstico, Laboratorio de Función Autonómica, es importante, muy importante este tema, Instituto de Neurociencias del Hospital Diagnóstico. Pertenece a la Asociación de Ciencias Neurológicas de El Salvador, Club Español de Electromiografía, miembro de la Academia Americana de Neurología, con su número respectivo 152560. Ha tenido varias distinciones y publicaciones: electromiografía del esfínter anal y test de función autonómica en pacientes con parálisis supranuclear progresiva, atrofia multisistémica, enfermedad de Parkinson. Ha sido publicado en las revistas Trastornos del Movimiento en el año de 1995. La reacción del tiempo de la respuesta acústica en ruidos alarmantes en sujetos normales. También en la revista, está como una carta en la revista de Neurociencias en el año de 1995. Hay un estudio también de inhibición por prepulso somestésico en sujetos sanos, comparación con pacientes con enfermedad de Parkinson idiopático. Fue presentado en el Congreso Centroamericano de Neurología en septiembre del 2005. Ahí está en la plataforma. Ha sido un residente distinguido en medicina interna desde que estaba en formación de segundo año por el jefe de docencia, la doctora Geraldina Castillejos. Tengo en bien, pues, a dejar con ustedes al doctor Luis González Sánchez. Bienvenido, doctor. Tengan buenos días, gracias por estar en esta sesión. Es un honor también tener este tiempo. Es un año de trabajo que ha habido para que podamos estar aquí todos, y es un honor haber tenido también y tener la participación del doctor Steven Vargas. Bien, esto es lo que vamos a compartir ahora. En este momento vamos a hablar hay varias opciones para estudiar los pacientes con miastenia. Uno de ellos es el test de estimulación repetitiva, o se le llama test de Ioli también. Y el test que vamos a ver ahora, que se denomina test de fibra única. ¿Ven esos nombres que están ahí? Ese es el potencial de acción de fibra única. Esa es la S, no puedo ver el mouse. Esto es porque... ¿cómo podría ver el mouse? Quiero ver. Ya. Esa S que ven ahí es de Single Fiber Action Potential, y abajo está este nombre que se llama Space, que es la misma Simple Fiber, o sea, la misma fibra única, pero ese potencial está adquirido con una nueva tecnología que es aguja concéntrica. Ya les voy a decir cuál es ahora la metodología que se está usando para esto. Bien, tengo que hablar de estos electrodos que usamos en esta modalidad. ¿Por qué motivo no voy a hablar de agujas en este momento y no de el otro estímulo, el otro proceso, el otro estudio que habló el doctor Steven Vargas, que es la estimulación repetitiva o test de Ioli? El problema que tenemos con ese estudio es que tiene una sensibilidad tan baja como el 4%, hasta más o menos al 67%. Esa es la capacidad que tiene un estudio para discriminar entre un paciente sano y un paciente enfermo. Y la especificidad es más alta, puede ser entre el 67 al 100%. Esa es la capacidad para identificar al enfermo de los sanos. Como tiene estos dos problemas, ¿verdad?, que dependen más bien de varios factores como el factor
humano, es decir, es un estudio operador dependiente, como hemos hablado, pero también depende de la evolución y de las características inmunes de algunos pacientes. Algunos estudios no muestran con claridad la enfermedad cuando comienzan. Por ese motivo, se necesita asociar en algunos pacientes, como comentamos, que son pacientes que tienen la clínica de diplopia, tienen tosis alternante y tienen el estudio inicial negativo. Otra razón también para pasar a la aguja es con los pacientes que tienen miastenia ocular, los dos casos que acabamos de comentar con el doctor Vargas. Estos pacientes recurrimos al test de estimulación repetitiva, no en la mano porque no se ha generalizado, sino lo hacemos en la cara. En la cara hacer el estudio de estimulación repetitiva lo usamos estimulando el nervio facial. Pero los que trabajamos en neurofisiología rutinaria, no me dejarán mentir, que esto no es tan fácil de obtener con claridad como se obtiene en la mano, debido a que el nervio facial discurre en la región preauricular con una profundidad que hace a veces difícil tener controlada la localización del estímulo, y entonces algunas veces se obtienen algunas dificultades. Por lo tanto, el estudio de aguja es bien importante. Ven ustedes acá esta diapositiva que tiene varias agujas. Esta es la aguja que se llama la más común y la más barata de todas, que se llama una aguja monopolar. Esta aguja monopolar tiene la característica de detectar las unidades motoras, que son estos puntitos rojos que están ahí, y tiene una capacidad de detectar en micras entre 65 hasta algunos que pueden detectar, depende de dónde la pongan, hasta 100 micras. Tiene el serio problema de la aguja monopolar de que tiene mucha interferencia debido a que el electrodo de registro está fuera del músculo, hay que ponerlo en la piel. La aguja es el único electrodo que se inserta y entonces esto hace que exista bastante artefacto. Y en fibra única es lo menos que queremos que haya artefacto. Tenemos el otro elemento, es que tiene un rango muy grande de detección, por lo cual todos estos puntitos rojos van a producir una respuesta. Y entonces va a contaminar la cantidad de trazo en el momento del análisis. Bien, la otra aguja que ahora disponemos es la aguja concéntrica. Esta aguja se caracteriza porque el electrodo activo está dentro de la aguja y la referencia se encuentra en los bordes de la aguja. Esto hace que tiene un bisel y este bisel tiene 15 grados. El área de detección es más pequeño, anda alrededor de los 63, 65 micras y aquí podemos captar una cantidad menor de fibras. Y la última es la fibra única, que se caracteriza porque es un microfilamento que no está en la punta del electrodo, sino que está lateralizado. Y con esa tecnología, además de que el electrodo de referencia está en la carcasa del electrodo, nos permite detectar muy poca cantidad de fibras, a veces entre 1 a 2. El problema no lo tenemos con la tecnología de la aguja, sino con el costo de la aguja. Porque esta aguja vale aproximadamente, no me deja mentir Cadwell que está acá como representante, entre 500 a $600 por aguja. Entonces, esta es una aguja que básicamente no es para el uso rutinario de pacientes con este problema porque hay que además reutilizarla. A partir del advenimiento del COVID, y que ya sabemos que la reutilización de agujas, aunque estén perfectamente esterilizadas, hay 2 enfermedades que se nos escapan. Una de ellas es los pacientes que pueden tener enfermedad por priones, ¿verdad? Hay muchas enfermedades por priones, pero algunos pacientes, después de reutilizar agujas, han desarrollado alguna forma de encefalitis espongiforme.
entre otras también que no es muy grande, ¿verdad? Pero puede resistir a una variedad de agujas este tipo de virus. Hepatitis B es otro también resistencia, porque esta aguja no se puede esterilizar con el equipo que ocupan, por ejemplo, en medios quirúrgicos, como por ejemplo los endoscopios, por ejemplo, o otros procedimientos que se ocupan en sala, porque esta aguja necesita esterilizar la gas. Y entonces algunos virus como hepatitis B pueden soportar esa forma de esterilización y pueden ir aquí. Por ese motivo, especialmente con el advenimiento del COVID, se está moviendo hacia la aguja concéntrica. Entonces, el estudio de fibra única con aguja concéntrica, esa tecnología se llama SPACE, la palabra que vi anteriormente, que es lo que vamos a hacer ahora acá. Esas agujas son de bajo costo, ¿verdad? Y son desechables, ¿verdad? Y tienen un área de detección aceptable, ¿verdad? Esta es la aguja, ¿verdad? La aguja concéntrica, a la cual vamos a centrarnos. Entonces, lo que vamos a ver ahora en vivo será un estudio con esta variedad de aguja que se llama SPACE, con la tecnología SPACE, ¿verdad? Tenemos otra aguja que es la cánula de macroelectromiografía, que es una cánula grande para ver densidad de fibras, que no lo vamos a ver ahora, ¿verdad? Pero es un estudio muy interesante. Muy bien, una vez tenemos el estudio de SPACE, que es el estudio de fibra única, tenemos muchos datos que se adquieren ahí. Tenemos muchas cosas que se examinan. Con el método de SPACE vamos a ser capaces de examinar las unidades motoras únicas, por lo tanto se llaman fibras únicas, y en algunas ocasiones conglomerado de fibras, que se va a llamar potencial motor, y vamos a ser capaces de medir muchas cosas también, muchos índices. FD significa que podemos ver cuántas fibras tiene un nervio, o sea, ese nervio está controlando una cantidad fija de fibras nerviosas, y entonces vamos a poder medirlo. Pero lo que más nos interesa aquí es esta palabrita que se encuentra acá, que se llama MCD. Es la diferencia consecutiva media. Esta diferencia consecutiva media es un cálculo matemático que vamos a ver más adelante, entre dos potenciales. Muy bien, entonces vamos a ver con aguja concéntrica, nuevamente el SPACE, ¿verdad? Que vamos a examinar de forma intencionada esta región del área del músculo que nos interesa ver. Entonces, cuando uno utiliza esa técnica, lo que tiene que hacer es agarrar el electrodo, ¿verdad? Como que fuera un lápiz, y una vez insertado, se comienza a rotar, a dar una especie de rotación dentro de la piel. Es una aguja muy pequeña, ¿verdad? Claro, es molesto, ¿verdad? Pero requiere una técnica para hacerlo. Más de lo mismo en cuanto a las agujas concéntricas, ¿verdad? Más o menos vamos a utilizar esta diapositiva que la he tomado de los cursos de educación médica de Medscape para este año, y este es el posicionamiento de una aguja de fibra única, que usa un microfilamento. Entonces, pero aclaro que estamos hablando de que vamos a hacer un estudio con aguja concéntrica. Bien, entonces, aquí tenemos un ejemplo. Con esta aguja vamos a ver aquí dos potenciales vinculados a dos fibras. Esto va a producir que cuando yo activo el nervio, un nervio que produce estas fibras musculares, produce dos potenciales porque estamos captando dos fibras. Si yo tuviera detección de una sola fibra, tendría un solo potencial. Si tuviéramos un conglomerado de 3 fibras, 4 fibras, como aquí, tendríamos 1, 2, 3 y 4, pero una de ellas, ven ustedes que está más cercana a la otra, por lo tanto tiene una melladura que nosotros le conocemos con el nombre de turns o vuelta. No llega a ser un potencial debido a que la incursión del potencial no alcanza la línea de base, y solamente cuando alcanza la línea de base se llama unidad motora.
Si solamente hace un cambio de dirección, pero no alcanza la base, le llamamos vuelta o turns. Nosotros nos importan los turns, pero no para fibra única. Una fibra contaminada con turns no nos sirve porque quiere decir que aquí esta vecindad va a examinar 2 fibras. Por lo tanto, el análisis de la fibra única va a ser un poco incierto. O sea que hay ciertas características de la fibra, cuando las examinamos, que deben de ser lo más parecido a la que tengo en el cuadrante superior izquierdo, ¿verdad? El cuadrante superior izquierdo. Yo creo que uno ve en mi puntero, ¿verdad que no? Es mi izquierda. Es mi izquierda. Es esta. Muy bien, ¿no? Muy bien. Para moverme, ¿verdad? Si en caso lo tengo que hacer. Gracias. Lo voy a poner acá. Bien, entonces, si vemos la último cuadrante, el que se encuentra aquí abajo, aquí tenemos las 3 fibras. Y la que está allá son 3 fibras detectadas y su vecindad produce esa morfología. Mientras más cerca estén las fibras entre ellas, más fácil es que veamos que las fibras se acercan unas a otras, de acuerdo a su vecindad con que conviven, con que son inervadas. Si un nervio usualmente capta alrededor de 4 fibras, entonces producen 3 a 4 domos, y si excede la cantidad de 4 domos, esa unidad motora se llama polifásica, ¿verdad? En el estudio de fibra única para miastenia gravis, no nos interesa en este momento ese tipo de fibras. Muy bien, entonces, ahora vamos a ver con el... gracias, muy amable. Gracias. Y aunque no tenga ya. No se ve, sí. Sí, pero aquí, con esto, lo que vamos a ver ahora es que vamos a hacer, existen 2 metodologías para examinar las fibras únicas. Una de ellas es pedir al paciente que haga un acto voluntario, como por ejemplo, si vamos a examinar la región facial, pedimos que levante la ceja, que no es muy difícil, pero a algunos pacientes con miastenia les cuesta mucho colaborar. La segunda posibilidad que tenemos es, cuando no pueden colaborar, es nosotros producir un estímulo, que es lo que veremos ahora. Para ese método, lo que hacemos es estimular lo más cerca posible a un nervio y registramos con aguja el músculo que depende de ese nervio, que tiene dependencia. Y así lo hacemos para pacientes con este método. Para esta característica, el paciente debe de tener la colaboración suficiente para no volver a producir contracciones voluntarias mientras se hace eso. Adelante, atrás. Muy bien, gracias. Puntero no lo tiene. Muy bien, gracias. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Tenemos otra tecnología que consiste en pedirle al paciente que él mueva el músculo. Cuando nosotros estamos examinando un paciente con estímulo eléctrico, solo necesitamos ver una fibra dependiente del estímulo. Solo necesitamos una nada más, porque el estímulo representa la conducción que hay entre el estímulo y la fibra. Y con eso tenemos el intervalo entre el estímulo y la unidad motora que queremos ver, la fibra que queremos ver. Pero cuando pedimos al paciente que él active un músculo, entonces nos interesan 2 fibras. Muy bien. No, esto se fue para... ya entiendo, ya, es el otro. Cuando el paciente hace un acto voluntario, nos interesan 2 fibras. Esta fibra
¿verdad? Esta fibra que está acá va a producir, debido a que está más cerca del electrodo, una deflexión o cambio de dirección del registro. Y esta fibra que se encuentra acá va a quedar un poco más adelante. Entonces, nosotros lo que hacemos es entender que aquí vamos a fijar en la máquina esta fibra y la vamos a poner al principio de la pantalla, y esta fibra va a quedar detectada en el screen de la pantalla libremente, debido a que la conducción viaja a través de las dos fibras. Esta va a ser más tardía, por lo tanto la velocidad de la conducción, si es normal, de la transmisión neuromuscular, si es normal, el espacio que va a tardar de esta placa neuromuscular en el espacio sináptico va a ser igual. Y solamente va a haber una pequeña fluctuación del tiempo que tarda formarse el estímulo eléctrico a un fenómeno electromuscular, que anda más o menos alrededor de los 6 microsegundos. No debe de fluctuar. Entonces nosotros medimos cuánto es el grado de dispersión, la forma como fluctúa esta fibra, y examinamos si tiene una cosa que le decimos jitter. Jitter es nerviosismo, ¿verdad? Es la capacidad que tiene esa fibra para estar estable. Si ese jitter, si ese nerviosismo, si esa conducción a través del nervio es estable, el jitter siempre será normal. Cada músculo tiene su propio jitter, límites, ¿verdad? Está bastante bien estudiado, y hay toda una serie de publicaciones ya realizadas, ¿verdad?, que se pueden utilizar para tipificar cada músculo. En general, el que vamos a ver ahora anda por 23. Muy bien, esto es lo que vemos, ¿verdad? Aquí vemos esta es la fibra usada para dos fibras activadas voluntariamente. La primera está fija, el aparato la fija, y esta es la que va a fluctuar de manera independiente. Esta está arreglada por la máquina. Y esta fluctuación, vean ustedes que es más gruesa, ¿verdad? Porque ahí hay transmisión neuromuscular. En cambio aquí no. Esto está arreglado por la máquina. Nos interesa esta fluctuación, porque mientras más grande sea la fluctuación, significa que ahí hay alteración de la transmisión neuromuscular. Y este es el cálculo de la diferencia consecutiva media, que es el espacio de tiempo que hay de este punto a esta fibra, el espacio de tiempo de otro punto de aquí a otra fibra, el espacio de tiempo de aquí a otra fibra, que es la que produce esta señal. Si dividimos, eso se llama IPI, es el intervalo entre picos. Sí, puedo regresar, ¿verdad? Puedo regresar. No puedo regresar, lo voy a hacer desde aquí. De acá. Perdón. Gracias. Solo adelantar, si puedes. Sí. Ahora quería retrasar. Ahí está. Gracias. Entonces, aquí tenemos un IPI, que es el tiempo de un potencial al siguiente. Este es diferente. Todo eso se suma y se divide entre el número de unidades motoras de fibras captadas. Y eso da la diferencia consecutiva media. Es un cálculo de esas diferencias. Nosotros usamos ese otro factor también. Usamos dos factores. Uno es el cálculo del grado, cómo se mueve esa fibra en el tiempo y medimos su anchura. Y otro es el cálculo de esta diferencia, que es un cálculo matemático. Siguiente. Y entonces nos da esto. No sé si notan diferencia entre esta jitter, ¿verdad? Si yo mido acá, va a ser jitter. Si calculo la diferencia, va a ser diferencia consecutiva media. Entonces, este es un ejemplo de un paciente que tiene una alteración de la transmisión neuromuscular, ¿verdad? Ese es un ejemplo, así se ve
así se ve, ese grado de dispersión, y entonces tenemos una señal del aparato que detecta y mide esa dispersión. Siguiente. Bien, aquí tenemos otro tipo de hallazgo, que es el bloqueo de la transmisión. Esto quiere decir que la transmisión fue eficiente para obtener el primer potencial, pero no le alcanzó la acetilcolina disponible en la sinapsis para producir el segundo potencial que le quedaba. Y entonces se bloquea, esto le llamamos bloqueo. Los bloqueos se toman cuando la diferencia consecutiva media es muy larga, usualmente más de 100. La siguiente. Entonces con esto tenemos los cálculos, unas barras que vamos a ver aquí ahora, que nos dicen cuántas fibras tienen una diferencia consecutiva media normal o cuántos tienen anormales. Entonces, cuando uno mira el space, que es el uso de aguja concéntrica, siempre vamos a tener un pequeño porcentaje de fibras captadas más allá de lo que vemos en fibra única. Ya. Ah, muy bien. Ah, gracias. Bien. Y la última diapositiva que tengo acá, este es un ejemplo de un paciente miasténico, donde se mira la cantidad de fibras que tienen una diferencia, una anormalidad en las diferencias consecutivas medias patológicas, usualmente arriba de 60. Usamos el valor más alto para el diagnóstico, no usamos valores marginales, sino los que son definidamente anormales. Entonces, les voy a enseñar un video de más o menos cómo es que se debería de ver. Tiene audio, pero perdón. Este es un ejemplo, y ahí vean una fibra única. Esta es una fibra única por estímulo eléctrico. Y se logra ver una. Vean que como es aguja concéntrica, no necesariamente va a ser completamente plano, pero logramos ver una fibra. ¿Qué características son las que nosotros los neurólogos que hacemos esto nos importan? Que tenga un tamaño más de 200 microgramos y que su ascenso sea casi vertical, 300 microsegundos. Y con eso nos damos por satisfecho que lo que estamos viendo ahí es una fibra única. Muy bien, entonces vamos a dejar un pequeño espacio de tiempo para poner al sujeto, ¿verdad? Que es mi sobrino, que ya vamos a pasar el cable para allá ahora. Y vamos a arreglarlo para que puedan ver cómo es que ocurre en vivo, en tiempo real. Sí, para esto lo que vamos a hacer vamos a hacer la forma de jitter, búsqueda de alteración de la transmisión neuromuscular o jitter, pero por estímulo eléctrico. Quiero ver si sale corriendo. Así. Muy bien. No, está bien. Yo quiero saber si salió. Ahora vamos a la estimulación. Muy bien. Bueno, ya estamos listos. Entonces aquí lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a buscar un nervio dependiente del nervio facial y vamos a estimular la región del rostro, más o menos donde está la rama cigomática que gobierna el músculo frontalis, porque es el músculo más sencillo para examinar por este método. Entonces, no se va a ver nada ahí, porque no tengo el electrodo puesto, pero por este método vamos a ver, F2 tiene, ¿verdad? Ya puse ese F2 Bianet. ¿Qué se me dice Bianet? ¿Está aquí? ¿No? Bianet. Dele F2, está amable.
F2. Sí, muy bien. Vas a sentir corriente. ¿Sí? Ah, muy bien. Me avisas si sentís corriente. ¿Sentís corriente? ¿Ves? Ahora sí. Bueno, entonces aquí estoy estimulando ya. Aquí estoy estimulando ya. Entonces tengo que ser capaz de ver la contracción en el músculo que voy a examinar. ¿Sientes corriente? Ahora sí. Aquí se está moviendo ya el párpado. ¿Qué intensidad tiene ahí? ¿Puede vérmelo, por favor? 20 y algo, 26 tal vez. 13, muy bien. Bien, detengo aquí. Y aquí lo que hago yo, el aparato tiene dos electrodos, el cátodo y el ánodo. Entonces, donde he registrado, vamos a hacer una marquita en la piel. Y en esos lugares voy a poner un electrodo que ya no se va a mover de ese sitio. El papel que tenían estos estimuladores. Vamos a comprobar si todavía se contrae el músculo ahora con el electrodo local. ¿Sí? Ahora sí. ¿Sí? Yo le he subido, ¿cuánto tiene ahorita? 20. Esto lo vamos a dejar fijo acá, ya no se va a mover. Entonces, estos estudios... Estos estudios requieren paciencia y tiempo, ¿verdad? Esto es paciencia santo. No son tan rápido como uno quisiera. No es como, por ejemplo, como hacen un electrocardiograma, ¿verdad? Que es rápido, este que tiene paciencia. Muy bien.
Ahora vamos a limpiar la zona donde he visto donde está la contracción. Más o menos por ahí. Bien, vuelvo a cerciorarme dónde está el músculo. Y la técnica de space se debe de hacer no en el vientre del músculo, porque el vientre del músculo tiene muchas fibras y por este método no puedo insertarlo donde está la máxima densidad muscular, sino que lo hago en un borde. Vamos ahora a usar la aguja concéntrica. Ahora me hace falta el trodo tierra, ¿sabes? Sí. Sí, ese, sí. Ahora vamos a poner la aguja. Esta es la aguja concéntrica que usamos para cara, que son agujas infantiles. También no usamos la aguja de adultos, que es más corta. Vamos a hacer esto. Ese es un anestésico. Tiene sonido. No tiene sonido, ¿verdad? Muy bien. Se agarra la aguja como que fuese un lápiz y se inserta en el borde que estoy viendo acá. Muy bien, ahora necesito ver, póngame en la pantalla 2 milisegundos de sweep. ¿Ven ustedes en la pantalla? Ahora vamos a enfocar la pantalla. Sígueme un poquito para que yo pueda ver. Ahí está. Puede seguir, se puede ver aquí. Claro. Vean estas fibras. Estas son las fibras producidas por el estímulo. Tengo que bajar, aquí la técnica es bajar la intensidad hasta que capture la mínima cantidad de fibras dependientes del nervio facial en su rama cigomática. Que vamos bajando
el bisel me quede y que capture una sola fibra. Está el F2 encendido, porque lo puedo ver aquí. Porque se mueve la pantalla. Una motora va fluctuando, se va moviendo hacia... baja de la ganancia. ¿Cuánto tiene ahí? En 200. Ahí, ahí está la fibra. Vean esa fibra que está aquí. Esto requiere paciencia. Esa fibra que ven que pulsa, esa es la fibra que tengo interés en captar. ¿Ven? Ahora yo tengo, ahora necesito detenerlo para eso. Esa es la fibra única. Ahora necesito que me mida cuánto mide esa diferencia consecutiva media. Desplaza esa barra hacia no, la que está arriba, la más grande. Abajo, bájala un poquito. ¿A dónde ponerla? ¿Dónde ponemos la fibra única? Tenemos que poner en la parte de arriba, si está mal. Muévamelo, pero donde está la dirección que va hacia arriba, el pico negativo hacia arriba. Entonces, ahí. Ahora desplaces hacia abajo, lo más bajo posible, hasta por ahí. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Esa barra que se encuentra ahí es la barra que me mide la dispersión de esa unidad motora, de acuerdo al el tiempo que tarda de cada estímulo en producir esa fibra. Entonces, ven unos puntos de una... Bueno, ya terminamos. Muy bien. Esta es la fibra única. En aguja concéntrica, debido a que son 63 micras de área, siempre habrán algunas otras deflexiones. En fibra única solo se admite una nada más, porque solo tiene un área de 23 micras y es difícil ver más de dos. Pero aquí en SPACE, en este método, tenemos que tener los siguientes criterios. Número uno, que el ascenso de la fibra tenga menos de 200 microsegundos, de 300 microsegundos. Número dos, que la amplitud del potencial sea más de 200 y que no haya más contaminación de fibras más que la que queremos examinar. Y solo aquí estoy examinando una sola fibra bien detectada con estas características. Entonces, esta área amarilla es el rango de dispersión que tiene esa fibra muscular. Debe de estar aproximadamente menor de 23 milisegundos y más de 6. Y esta es una fibra única por el método de SPACE. ¿Cuánto tiene y ella aquí nos da un valor? Muy bien, aquí tenemos una situación.
con el mouse, ¿verdad? Sí. Bien, aquí vemos una situación, que eso, muy bien, aquí tenemos una situación. Este valor que se encuentra acá nos dice de que hay unas fibras que tienen un valor elevado. Entonces, como no podemos ver esta pantalla bien, pero aquí nos toca hacer un acto manual de eliminar todas estas fibras. Esto es inaceptable para un análisis de fibra única. No se puede aceptar esta unidad. Tengo que quitarla porque aquí hay dos fibras examinadas acá y esta viene de otra región. O sea, es otra ramificación que es espuria y no se puede aceptar. Entonces tengo que ir a ingeniería y quitar toda la contaminación que no corresponde a una fibra única. Más o menos es como el video que les enseñé en el anterior ejemplo, ¿verdad? Pero esto nos permite examinar la fibra única por el método ¿verdad? Tal vez la condición, en el laboratorio nosotros examinamos al paciente acostado, ¿verdad? No sentado. Aquí para una demostración pues lo hacemos así. Pero este es el método, ¿verdad? Este es el método que nos da el análisis de fibra única. No sé si tienen alguna pregunta. Aquí hay una serie de mediciones que también se pueden revisar. Por ejemplo, usamos siempre usamos el criterio del 70%, que todas estas picos que se encuentran detectados, para que sea normal, no debe de pasar más del 30% de picos o de interpicos anómalos que tengan jitter. Cuando el 70%, que es la curva de Gauss, ¿verdad?, se encuentra dentro del rango normal, eso se puede aceptar como normal, ¿verdad?, en una situación, digamos, un poquito más controlada que la que tenemos acá. Pero ese es el criterio. Cuando usamos nosotros un paciente que va a hacer un acto voluntario, tenemos que estar seguros que el paciente esté relajado porque su acto voluntario va a agregar otra cantidad de fibras al estímulo eléctrico. O sea, el paciente tiene que estar bien relajado, ¿verdad?, cuando vamos a usar corriente, vamos a usar electricidad para activación. Bien, por mí sería, no sé si tienen alguna pregunta que podamos hacer para los ponentes. Gracias.